La epístola de este domingo, pues San Juan nos habla sobre esa caridad que hemos de tener. Caridad para con Dios y caridad hacia el prójimo por amor a Dios. De ahí que lleguemos a inquietarnos, lleguemos a conmover un poco nuestro ser si hemos faltado a este amor a Dios o a este amor hacia el prójimo por amor a Dios. Tan así que dice San Juan, es como homicida aquel que odia a el prójimo. Pues lleguemos a trabajar bastante sobre nuestros resentimientos o sobre nuestro odio, si acaso existe en nuestro corazón, porque la gracia de Dios y el odio no pueden coexistir en un mismo corazón, en una misma alma. Por otra parte, el Evangelio que pues la Iglesia por algo la ha puesto aquí, como un eco de aquella fiesta del pasado jueves de Corpus Christi. Nuestro Señor dice una parábola a los fariseos y está en gran consonancia con lo que después iba a instituir, que fue la Sagrada Eucaristía. También nosotros nos vamos a excusar para no comulgar. ¿Qué vamos a decir? Pues que tenemos en la conciencia algún pecado mortal y por eso no podemos comulgar. Bueno, pues ese gran deseo que tenemos de comulgar nos debe de llevar primero a hacer una buena confesión. Que no traemos el ayuno eucarístico, bueno, pues nos podemos preparar para el próximo domingo y traer el ayuno eucarístico. Que hay un pecado por ahí que nos impide incluso recibir la absolución en la confesión. Bueno, pues tenemos que ser más drásticos con nosotros mismos y quitarnos de encima ese pecado que nos impide recibir la absolución de la confesión. Claro que se puede. Nosotros mismos nos condenamos en vida cuando decimos, es que no me puedo confesar. No, es que no quieres confesarte porque hay cosas, por más graves que sean, que puedes remover de tu vida. Así que no pongamos excusas para recibir a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. 25 años de ser director de almas y no había visto remedio tan eficaz como este de la Sagrada Comunión para sanar enfermos, para fortalecer débiles, para enriquecer a pobres, decía San Francisco de Sales. Que este efecto de la Sagrada Comunión, que es totalmente acertado, pues también suceda en nosotros. Para esto, pues, hemos de prepararnos lo mejor posible, lo mejor que hace un año, que hace un mes. De ahí, pues, que nos sirva este domingo para reflexionar qué hemos hecho hasta aquí con esa preparación que necesitamos poner. ¿Qué hemos hecho hasta aquí con la debida acción de gracias después de la comunión? ¿Verdad? Porque hay cosas propias por hacer antes, durante y después de recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Muchos años llevó pues San Francisco de Sales y había visto muchos enfermos sanar, enfermos de soberbia,
enfermos de lujuria, enfermos de avaricia, enfermos de pereza, que sanaron. Tan así que en otro momento, en otro escrito de San Francisco de Sales, dice que no hay peor vicio que no se pueda quitar. Y uno de los remedios que pone es ese efecto que trae la Sagrada Eucaristía, que así de por sí, como todos los sacramentos, tienen un efecto ex opere operato, un efecto de por sí del sacramento. Este sacramento trae también ese efecto ex opere operantis, es decir, que de acuerdo a la disposición del sujeto, de acuerdo a la preparación de la persona, pues para recibirlo, va a recibir más gracia o menos gracia. Y como todo el mundo dice, bueno, pues yo sí quiero recibir más gracia de la que hasta ahorita he podido recibir. Bueno, pues hay que prepararnos diligentemente, con mucho fervor, por lo menos con eso mínimo que nos dice la Sagrada Escritura, la instrucción religiosa. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? ¿Qué podemos hacer al recibirlo? ¿Y qué hemos de hacer después de recibido? ¿Qué hemos de hacer antes? Que esté nuestra conciencia limpio de pecado mortal. Ese gran deseo de recibir a nuestro Señor, pues nos debe llevar primero a hacer una buena confesión. Si la conciencia ahí nos está diciendo, está ese pecado, es pecado mortal. Entonces hemos pues de acudir a la confesión. Pero, ¿qué hemos de decir del pecado venial? Si la doctrina nos dice que pues el pecado venial no nos quita la vida del alma, o sea, sí podemos comulgar si tenemos pecado venial. Uno pensará eso, pero ¿qué pasa hay que ver qué pasa más detenidamente en esto. Comparan el pecado mortal con un tigre. Quien se pone enfrente de un tigre así para luchar mano a mano con un tigre, pues no va a durar mucho tiempo, ¿no? Un zarpazo mortal y ahí queda la persona. Es lo que hace el pecado mortal, da la muerte al alma. Y comparan el pecado venial con una mosca. ¿Quién se ha muerto porque se le para una mosca en el brazo, en la cabeza, en el pie? Nadie, ¿verdad? Nadie resulta herido siquiera con un leve rasguño porque se le para una mosquita en el brazo. Pero como es insignificante, por eso la dejamos pasar. Es insignificante el pecado venial y decimos, bueno, pues pecadito. Y lo dejamos pasar a nuestra alma, a nuestra vida. ¿Qué pasa si una persona está en su casa y dice, ay, se metió una mosca? Pero deja la puerta abierta. Y se metieron 2, 20, 30, 50, 100. Y no saca esas 100 moscas que están en su cuarto. Es más, ella acostumbra a vivir con 100 o más moscas en su cuarto. Y luego viene una amistad y viene a visitarlo y dicen, pásale. Hasta náusea le causa entrar a esa habitación, ¿verdad? Aquella amistad. Bueno, pues ya se dan una idea ustedes de qué se siente nuestro Señor cuando va a visitarlos. En la Sagrada Eucaristía viene a nuestra habitación, viene a nuestro corazón a visitarnos. Pero si no tenemos esa delicadeza con nuestro Señor de evitar el pecado venial, pues es como dejar pasar una mosca, y después 20, después 30, después 50. Pues depende de cuántos pecados veniales hayan sido. Y luego le decimos a nuestro Señor, pásale, ven a visitarme. Cuando comulga la persona,
y vive así de descuidada, cometiendo uno tras otro pecados veniales. Tengamos pues la delicadeza con nuestro Señor de evitar lo que le ofende gravemente, pero también evitar lo que le ofende levemente. Que hasta ahorita no hemos podido, bueno, es parte de los efectos de una buena comunión, de que nos quitan los pecados veniales, pero también nos preserva de los pecados. Mientras haya disposición del sujeto, de evitarlos, de luchar contra esos defectos, no va a vivir de una manera descuidada, que se quede abierta la puerta de su casa, sino que se va a hacer responsable de los pensamientos que pasan por su mente, se va a hacer responsable de lo que ve en sus ojos y de cómo usa cada uno de sus sentidos de su cuerpo y las facultades de su alma. ¿Qué hay que hacer durante? Lo recibimos en la Sagrada Comunión y vamos a pasar a lo que sigue. Estamos dentro de la misa y seguimos ahí lo que sigue de la misa. Momento, hay que hacer pues lo debido para ese momento tan especial que dice Santa Teresa de Jesús. Hay que aprovechar ese momento para hablar íntimamente con nuestro Señor, para hablar familiarmente con Él. Hay quienes se sirven de las oraciones que están en algún devocionario, algún librito de oraciones, actos de fe, de esperanza, de caridad, actos de humildad, pero también podemos decirle con nuestras propias palabras muchas cosas. El pedirle por nuestra familia, por algún enfermo, por nuestros fieles difuntos, por aquella virtud que tanto necesitamos, para que realmente se llegue a suceder esto que tiene visto por experiencia San Francisco de Sales. No hay peor vicio que no se pueda quitar. Ahí tenemos pues los medios naturales para ir fortaleciendo nuestra voluntad. Esos 3 actos propios para ir fortaleciendo la voluntad de tomar decisiones, de ejecutar la obra y de persistir, o sea, de intentarlo y volver a intentarlo una y otra vez y seguir intentándolo y cada vez podemos más. Se va desarrollando ahí, se va fortaleciendo ahí la voluntad. Pero además de esos actos propios de nuestras facultades de la voluntad, pues también tenemos este remedio que nos ha traído desde el cielo nuestro Señor, la Sagrada Eucaristía, que viene pues a iluminar nuestro entendimiento, pero también a fortalecer nuestra voluntad y a ir avanzando en esas virtudes teologales y cardinales. ¿Cuántas cosas pues viene a enriquecernos nuestro Señor? Y así la persona pues que está enferma llega a sanar, la que está débil llega a fortalecerse y la que está pobre de virtudes llega a enriquecerse a manos llenas de esas virtudes cardinales y teologales. Pero hay personas que se excusan, perdón, con una falsa humildad. No, es que yo soy indigno. Momento, la misma iglesia ha puesto esas palabras para que las recemos antes de comulgar. La persona que por más que tenga virtudes en su vida, que esté avanzada en la santidad, tiene que decir esas palabras. Señor, yo no soy digno de que entres en mi alma. Esas palabras ahí están, que hay que rezarlas antes de recibir a nuestro Señor. Durante la misa, pues ahí, antes de la comunión, pues ahí está. El yo pecador, pues ahí está también, para rezarlo. Pero hay veces que vienen otras personas y nos increpan. ¿Cómo es que tú recibes con frecuencia la comunión? ¿Que ya eres perfecto o qué? ¿Pero eres una persona muy fuerte en las virtudes o qué? Y hay veces que uno pues hasta se intimida y no sabe qué responder. Pero viene este santo doctor de la iglesia
a ayudarnos y nos invita pues a que respondamos, que respondamos con asertividad. Claro, esto no lo dijo él, ¿verdad? Esa palabra no la utilizó, pero sí el concepto de responder con asertividad a esas increpaciones que a veces uno recibe cuando ven que uno acumula con frecuencia. Así que podemos responder con todo respeto y con toda fortaleza de ánimo, que si recibimos con frecuencia, nos atrevemos a acercarnos a la comunión con frecuencia, no es porque seamos fuertes, sino porque somos débiles y necesitamos el remedio de nuestra debilidad. No es porque estemos sanos, sino porque todavía nos queda ir curarnos y seguir curándonos de esa enfermedad espiritual que tenemos. En fin, esa sea pues nuestra respuesta y no nos intimiden el que nos quieran apartar de recibir a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, que es nuestro remedio, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por último, ¿qué podemos hacer después? Después de la comunión, que no se nos olvide pues el que hagamos ese debido acción de gracias, que es el momento más especial, dice Santa Teresa de Jesús, para hablar con nuestro Señor y así fortalecer nuestra alma y hasta repercute en nuestra familia y hasta repercute en la sociedad entera. Que Dios nuestro Señor pues y la Santísima Virgen María nos ayuden a hacer cada vez una mejor comunión cuando lo recibamos a nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.